ustedes otra vez. Qué bueno que el Señor nos da el privilegio de estar despiertos, ¿eh? Maravilloso Dios, podemos decir con toda seguridad, porque en el día de ayer nos cuidó, nos protegió, y sobre todas las cosas también nos trajo hasta aquí y ahora. Qué bueno ha sido nuestro Dios. Muy bien, hemos andado en esta semana bajo el título Ante tu altar. Hemos venido hablando de lo importante que es traer todo al altar de Dios. Hemos venido hablando lo importante de ser una buena ofrenda, ¿verdad que sí? Una ofrenda agradable al Señor. Hemos venido hablando también acerca de qué ocurre cuando alguien quiere acercarse al altar. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Y por supuesto, ¿qué hace esa persona eh, con los embates de Satanás? Ayer estuvimos hablando acerca de cómo debemos seguir a Dios, ¿verdad que sí? Que Dios pide de nosotros y eh, dejar el control a Dios de nuestras vidas, dejar los sentimientos humanos por encima de obedecerle, dejar los sentimientos nuestros por las diferentes cosas que nos han ocurrido por encima de que Dios es el dueño, el director de todo. Hoy yo quiero pues orar para que entonces estudiemos un poquito la palabra de Dios. Acompáñenme, hermanos, a orar. Querido Señor, gracias por esta linda oportunidad que nos das de poder estar de pie. Gracias, oh Dios, por el privilegio que nos ha dado de estar otra vez clamando delante de tu altar. Estamos en tu altar, Señor, y queremos suplicar que en el nombre de Jesús nos recibas. Recíbenos como una buena ofrenda. Pero también, Señor, hay muchas cosas que nos molestan, nos impiden hacer, adorarte a veces como debe ser. Y queremos suplicar, Padre, por todas estas peticiones presentadas. Ten misericordia, Señor, y ayuda que podamos ver tu mano obrar en nuestro favor, podamos ver milagros. También, oh Dios, que cuides y sigas proveyendo, que sanes y restaure también, Señor, y que cada uno de nosotros en esta semana vea maravillas en sus vidas. Gracias por este grato privilegio en el nombre de Jesús. Amén. Eh, en sus oraciones de hoy, en el día, también quiero que oremos por una situación muy difícil que anoche tuve que enfrentar con un hermano de la iglesia. Su madre está agonizando y es muy penoso ver cómo alguien agoniza allí sin nada que hacer. No se puede hacer nada, solamente clamar a Dios. Y ya tiene un día completo en esa situación. Así que dentro de lo posible, cuando estén ahí, recuerden la petición del pastor también para que Dios intervenga y pueda allí obrar conforme a su voluntad, lo que sea más favorable. Quiero entonces pedirle que abran sus Biblias en el libro de Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Después que Jesús cena con los discípulos e implementa e instituye lo que es la Santa Cena del Señor o el rito de comunión, Mateo 26, 17. Después que ellos comen, allí adoran, o sea, en otras palabras, celebran la Pascua, ellos inmediatamente cantan y salen al monte de los olivos. Al estar en el monte de los olivos, Jesús entonces llega o se reúne a los discípulos y le dice, algo grande va a ocurrir
y muchos de ustedes me van a dejar solo, me van a abandonar, se van a ir. Entonces, Jesús también le cita allí un texto del Antiguo Testamento que dice que el pastor será herido y las ovejas correrán. Versículo más adelante, 33 del capítulo 26, entonces salta Pedro y dice, no, Señor, no, Señor. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar. También dijo Jesús, Pedro, mira, de cierto te digo que aunque antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Y Pedro volvió y le dijo, maestro, aunque yo tenga que ir a la cárcel, aunque yo tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos también dijeron lo mismo. Noten allí una promesa sincera, aparente, ¿verdad? De Pedro, hablando de que él, no importa lo que acontezca, iba a seguir al maestro por donde quiera que maestro fuera. Pedro decía esto con mucha sinceridad. Incluso es lo mismo que muchos de nosotros hemos dicho al momento de seguir a Jesús. Hemos dicho, yo voy a serte fiel, yo voy, maestro, a seguirte, yo voy a ser tu discípulo, yo voy a hacer las cosas que tú dices que hay que hacer. Sin embargo, el corazón humano es un corazón que varía repentinamente dependiendo de la circunstancia que le embargue. Generalmente nosotros siempre vamos o vamos tomando decisiones en base a la circunstancia y la circunstancia favorable, pues inmediatamente tomamos una decisión por eso. Y lo mismo ocurrió con Pedro en aquel momento. Tomó una decisión en base a una circunstancia y era favorable hacerlo. Entonces su corazón se inclinó por eso, tomó esa decisión, pero nunca evaluó, nunca pensó, nunca analizó incluso la palabra de Jesús. Y él dijo, Señor, aunque yo tenga que morir, yo moriré contigo. Lo mismo también dijeron todos los discípulos, aunque pase lo que pase, yo no te voy a negar. Entonces ocurrió algo extraordinario. Jesús le dijo, está bien. Le pidió a ellos que oraran en Getsemaní. Usted sabe lo que aconteció. No oraron, se quedaron dormidos. Y entonces ocurrió algo extraordinario. Versículos 47 es que de repente viene una gran multitud con palos, piedras, machetes, espadas a arrestar al maestro. Y es Judas que viene entonces guiando esta gran multitud. Y ocurre entonces que de repente, cuando Jesús le dice, ¿dónde está? ¿Cuál es? Es este. Judas le enseña a través del beso. Y Jesús le dice a Judas lo que tiene que decirle, le dice a la multitud lo que tiene que decirle. Se armó entonces allí un embrollo, un problema, y de repente empezaron a pelearse y alguien cortó la oreja de otro. Jesús le dice, no, eso no puede pasar. De repente entonces Jesús le dice, tranquilos, tranquilos, tranquilos mis discípulos. Tuvo que hablarle fuerte y le dijo, esto sucede, esto está sucediendo para que se cumpla la palabra del profeta. Y entonces dice el texto bíblico, versículo 56, todos los discípulos lo abandonaron. ¿Qué cosa? Y huyeron. Note que los discípulos fueron motivados por Pedro a decir, maestro, aunque todos se escandalicen, nosotros no nos vamos a escandalizar. También fueron motivados a decir, maestro, nosotros no te vamos a abandonar, no te vamos a dejar. Aunque tengamos que ir a la cárcel, nosotros no vamos a dejarte. Y de repente entonces cuando ocurre el evento, el arresto de Jesús, que Jesús lo detiene, le dicen, miren, no podemos pelear. Recuerden que ustedes dijeron que van a seguirme. De repente,
todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Noten que el corazón humano a veces es engañoso. Bueno, es engañoso, la palabra de Dios lo dice. ¿Quién lo conocerá, verdad que sí? Porque a veces decimos algo y no cumplimos ese algo. Incluso hacemos lo contrario. Pero este no es el asunto. El asunto es que vemos a un Pedro que se fue y dejó al maestro. Sin embargo, excepto una persona, Juan siempre siguió al maestro desde allí. Y la palabra de Dios dice cómo Pedro estaba siguiendo al maestro en el versículo 58. Dice que Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entró y se sentó con los alguaciles para ver cómo terminaba todo. Noten entonces, el Pedro que había dicho que no se escandaliza, que no corre, que va a sufrir lo que el maestro sufriera, ahora el texto bíblico está diciendo que ese Pedro está siguiendo al maestro, pero de lejos. Está con el maestro, pero de lejos. Ayer estábamos hablando que hay que seguir al maestro, nosotros detrás y él delante, como Jesús le dijo, síganme, ¿verdad? En pos de mí, sigan en pos de mí, o sea, detrás de mí. Y mostrábamos cómo debemos seguir al maestro detrás de él. Ahora, vemos aquí que ahora los discípulos siguen al maestro, incluso posiblemente detrás, pero están muy lejos. Pedro está siguiendo al maestro de lejos. Y por seguir al maestro de lejos, entonces ocurrieron varios elementos que fueron traumáticos para su vida espiritual. Y posiblemente yo estaré hablando para esos mismos cristianos que ahora somos los discípulos de Jesús y estamos siguiendo a Jesús. Incluso al principio dijimos una promesa muy buena de que no vamos a escandalizarnos, no vamos a dejar de seguir al maestro aunque se desplomen los cielos y la tierra, pero posiblemente ahora con situaciones que estamos viviendo, estamos siguiendo a Jesús muy bien, como Jesús indicó muy bien, pero la estamos siguiendo de lejos, de lejos. Posiblemente estemos lejos allí mirando el panorama, mirando la iglesia, mirando los hermanos, mirando todo lo que acontece, solo del equipo allí, porque no queremos meternos o introducirnos en la situación, porque la situación posiblemente esté pasando o esté problemática. Y no solamente eso, sino posiblemente porque nuestra circunstancia también es favorable para nosotros y no favorable para el Evangelio. Y estamos siguiendo a Jesús de lejos, como Pedro le siguió. Y no solamente eso, sino también que estamos siguiendo a Jesús de lejos y muchos de nosotros nos unimos a las a personas del mundo para ver el espectáculo. El espectáculo que se convierte en los cristianos al momento de tener una situación difícil. Y posiblemente nos alejamos de ellos y vemos de lejos. Y eso implica que posiblemente no oremos, no estudiemos las escrituras y nos mantengamos de lejos. Hermanos queridos, yo quiero mostrarle a ustedes lo que ocurre cuando nosotros seguimos un cristianismo de lejos. Cuando, cuando seguimos a Jesús de lejos. El versículo 69, ya decimos, ¿verdad? Que Pedro seguía de lejos y no solamente eso, sino que entró y se sentó con los alguaciles. Entró y se sentó con la muchedumbre. Entró y se sentó con la gente que solamente estaba viendo el espectáculo allí. En otras palabras, se sentó con lo no cristiano. Contrario, entonces, a eh, el libro de Salmos capítulo 1 que dice, bienaventurado el varón que no se ha sentado en silla de burladores y en silla de escarnecedores. Pedro ha hecho lo contrario a eso.
se sentó con los burladores, con los escarnecedores, con la gente que va a ver el espectáculo, a criticar y también lo que fueron a acusar a Jesús. Y eso le trajo circunstancias muy adversas, muy malas. 69 dice que entonces se sentó afuera en el patio con la gente y también al sentarse veía a Jesús de lejos allí, lo miraba de lejos, contrario a Juan. Juan veía a Jesús de cerca. Se le permitió que entrase al juicio para que Juan tomase posiblemente ya una mentalidad contraria al maestro, se escandalizara y huyera, pero no lo hizo. Entonces, al estar así, alguien se le acercó a Pedro, una criada, y le dijo, Pedro, tú eres también un seguidor de Jesús. El 70 dice que Pedro entonces dijo que no sé de qué hablas. Y se quitó del lugar y fue y se puso en otro lugar. De repente vuelve otra criada y le dijo, tú estabas con Jesús el Galileo. Y Pedro lo negó otra vez. Y esta vez juró, no conozco a este hombre. Se apartó un poco entonces allí y de repente viene otra persona y le dice a Pedro, sí, tú eres de aquellos porque tú hablar te delata. Oiga eso. Parece ser que estamos ahora viendo un Pedro que quiere pasar por desapercibido, pero su ser, su esencia lo delata. ¿Por qué? Porque había pasado tiempo con el maestro, pero ahora estaba haciendo algo contrario al maestro. Estaba siguiéndole de lejos. Y de repente entonces dice el versículo 74 que comenzó a maldecir y a jurar, no le conozco, no sé quién es ese hombre. Y de repente cantó el gallo. Cantó el gallo. Y este fue uno de los momentos más trágicos en la vida de Pedro, más amargo, más difícil, porque al momento de cantar el gallo, Elena White dice que Jesús lo miró, sus ojos se conectaron, sus vistas, y Pedro recordó esas palabras que Jesús le había dicho, que antes que cantar el gallo iba a negarle 3 veces, pero él había jurado, él había clamado y dicho que no lo iba a hacer. Y de repente entonces ahora vemos a un Pedro encaminándose por el camino incorrecto del mal, siguiendo a Jesús de lejos, negando a Jesús, uniéndose a las personas que no deben unirse. Y cuando se da cuenta, su mente viene en sí, entonces ahora lo vemos a un Pedro derrotado. Eso dice el texto bíblico, el 75, que Pedro lloró amargamente. Y ese no fue solo el instante que Pedro lloró. Pedro lloró todo el tiempo hasta que Jesús se encontró con él. Ese momento de amargura, ese momento de desastre en su vida fue causado por él estar insistiendo en un sentimiento humano, un sentimiento vano. Hermanos míos, Pedro decía en su corazón que no lo haría y cómo y por qué lo hizo. Así somos nosotros también. Y no venimos aquí a juzgar a ese Pedro, sino venimos aquí también a vernos en ese espejo. Así somos nosotros. Muchos de nosotros decimos al maestro, maestro, yo no voy a dejar tus caminos. Nada me separa, incluso. Hablo con hermanos cada rato que me dicen, pastor, de aquí nadie me saca de este camino. Y el ratito algunos yo he visto que abandonan la fe. Y yo digo, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo pueden decir que nadie los saca y al ratito están por ahí ya como un apóstata? Pero el asunto aquí es que posiblemente algunos de nosotros estemos aquí ahora y estamos aquí por beneficio propio. El beneficio propio es que queremos presentar esos pedidos a Dios para que el Señor los responda. Y estamos de una forma astucia buscando el beneficio humano solamente. Y digo eso porque tal vez nuestros corazones están siguiendo al maestro, pero de lejos, de lejos.
No estamos haciendo lo que Dios nos manda. Y debemos preguntarnos, ¿verdaderamente amamos a Dios? ¿Verdaderamente queremos a Jesús? ¿Sabe? Una vez pregunté a alguien muy cercano a mí, le dije, ¿por qué tú eres cristiano? Y esa persona me dijo, lo que pasa es que yo quiero ir al cielo. Y este es uno de los errores más garrafales que el cristiano ha concebido en su mente, de querer ser cristiano porque quieren ir al cielo. Hermanos míos, no es así. No debemos buscar a Jesús simplemente por lo que Él nos da. No debemos buscar a Jesús por el beneficio de ganar el cielo. No debemos buscar a Jesús por la ganancia. Estaremos nosotros, si estamos en esas circunstancias, estamos mal. Necesitamos seguir a Jesús, manos, por lo que Él es, por cómo Él nos ama, por lo que ha hecho por nosotros, porque es una necesidad nuestra absoluta de seguirlo a Él, no importando lo que Él nos dé. Si hacemos eso de seguir a Jesús solo por lo que Él nos da, estaremos entonces nosotros buscando solamente un beneficio y estaremos siguiendo a Jesús de lejos. Y de lejos, entonces, en cualquier momento, la brisa nos va a llevar, la circunstancia nos separará de él. Para nosotros poder seguir al maestro, necesitamos seguirlo de cerca, porque si estamos lejos, seremos como la oveja vulnerable, débil, que de repente vendrá el lobo y la destruirá. Para tener fortaleza espiritual necesitamos intimar con Jesús, necesitamos seguirle de cerquita allí, abrazarle, ser Él que tome las decisiones por nosotros. Para poder seguir a Jesús de cerca, necesitamos entonces querer que Jesús sea nuestro guía, es ser como esos pollitos, esos polluelos que siguen a las gallinas de cerca y que incluso también siempre notan debajo de sus alas. Así también nosotros debemos seguir a Jesús. Si estamos siguiendo a Jesús por el beneficio de lejos, si estamos siguiendo a Jesús solamente porque alguien nos dijo, estamos siguiéndole de lejos. Si estamos siguiendo a Jesús porque posiblemente queremos tener una carta, queremos tener un beneficio, queremos tener a la hermana, al hermano, o posiblemente para enamorar a alguien, estamos siguiendo a Jesús de lejos. Si estamos siguiendo a Jesús solamente por el cielo, estamos siguiéndole de lejos. Si estamos siguiendo a Jesús por lo que Él nos da, estamos siguiéndole de lejos. Y en cualquier momento la brisa fuerte de la tentación, de la circunstancia, pondrá en nuestra mente el deseo de huir. Y vamos a huir. Por eso nosotros debemos seguir a Jesús de cerca, como lo hacía Juan. Juan en esos momentos siguió a Jesús de cerca. Se burlaban de él, le decían, mira a tu maestro, ¿por qué tú no lo dejas? Pero Juan, recuerden que era aquel que siempre recostaba la cabeza del hombro de Jesús, cerquita, siempre estuvo cerquita. Y al estar cerca de Jesús, eso le permitió a él mantenerse cerca en los momentos adversos. Eso le permitió a él, aun cuando su vida peligraba, mantenerse cerca. Hermanos míos, si ahora nosotros empezamos a mantenernos cerca de Jesús, ahora posiblemente que no estamos siendo perseguidos, entonces nosotros al final de la jornada nos mantendremos cerca. Si usted va cerca de Jesús en estos tiempos, no espere estar cerca para los momentos difíciles. Los personajes bíblicos que vencieron la tentación lo hicieron no porque, o vencieron, no porque ellos tuvieron una vida lejana a Jesús anteriormente, no de un día, le estoy hablando de una vida completa. Ellos vencieron porque se mantuvieron pegados a Jesús. Cuando vino la tentación, estaban fuertes para resistirla. Por eso Jesús le dice en el mismo capítulo, oren y velen.
para que no entren en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es qué cosa débil. Oren para que estén fuertes. Manténganse velando para que estén fuertes. Y el que no lo hizo, entonces, lamentablemente, llegará el momento que negará al maestro. Bienaventurado aquel, hermanos, que permanece firme, inconmovible. También Mateo capítulo 24, solamente, ¿verdad? Bienaventurados aquellos que permanecen fiel hasta la venida del Señor, porque aquel que permanece firme al final, 24:3, este será salvo. Solamente aquellos que permanezcan allí fieles, estos serán los salvos, los que no sean engañados, los que se mantengan pegados a Jesús, los que sean la burla de muchos, los que sean, no importando el desafío, allí se mantengan junto a Dios. En este día queremos que entendamos la idea de que para vencer, para no seguir a Jesús de lejos, necesitamos permanecer en el altar de Dios. Si nos separamos, nuestra mente humana nos va a, a engañar en el sentimiento humano y posiblemente cuando venga la tentación, dejaremos a Jesús. Vamos, hermanos, a permanecer cerca de Dios en su altar siempre para que podamos permanecer firmes hasta que el Señor venga a buscarnos y así estar siempre con Él. Y eso implica estar con Él en el reino de los cielos. Vamos a orar para agradecer a Dios lo bueno que ha sido. Propóngase usted en su corazón permanecer cerca de Dios, pero no en un momento, no en una circunstancia, sino en una vida de intimidad, porque es de la única forma que vamos a vencer las tentaciones y por supuesto permaneceremos firmes hasta que Él venga a buscar. Así que acompáñenme a orar para agradecer a Dios y permitirle que nos fortalezca para poder permanecer firmes. Querido Dios, muchas gracias porque en esta mañana nos da el privilegio de poder venir a tu altar. Queremos implorarte, Señor, que nos mantenga ahí, manténnos pegado a ese altar. No importa lo que ocurra, Señor, manténnos pegado ahí, porque sabremos que ahí es donde únicamente podremos vencer la tentación. Ahí es únicamente donde podremos estar cerca de ti. Suplicamos perdón por nuestros pecados, perdónanos por seguirte de lejos, pero permite ahora, Señor, que podamos siempre estar cerca de ti, para ser contagiado con tu fuerza, para ser contagiado con tu poder, para ser contagiado, Señor, de las cosas buenas. Nos ponemos en tus manos para que en este día, al seguirte, lo hagamos de cerca. Y entonces así estemos cubiertos por tus alas. Y entonces así también podamos ver maravillas en nuestras vidas. Acompaña a cada hermano en su labor. Acompaña a cada hermano en todo lo que va a hacer. Ve delante de nosotros. Y aquí estamos, Señor. Úsanos, dirígenos conforme a tu divina voluntad. Gracias por todo y lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén.